Acompáñeme a Hechos, libro de los Hechos. Este pasaje que voy a compartir con ustedes tiene que ver con el inicio del tercer viaje misionero de Pablo. Pablo inició su tercer viaje misionero con una intención de ir desde Éfeso a Jerusalén. Él llega a Éfeso, tiene 3 años y algunos meses quizás de estar ministrando en Éfeso. Él ha estado predicando, pero tenía un deseo de volver a Jerusalén y también tenía un deseo de ir a Roma. Entonces quiero que abran su Biblia en el versículo 21 del capítulo 19 de Hechos, y voy a tomar este versículo como punto de partida. Por eso el pensamiento de hoy es Pablo desde Éfeso a Jerusalén. Vamos a ver las cosas que ocurrieron en este lapso de tiempo, en este viaje que el apóstol hace. Dice, y me gusta la frase como inicia el versículo 21, pasadas estas cosas. Lo que nos obliga a hablar un poquito acerca del contexto, y ya voy a hablar más de esto. Dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en el espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Y enviado a Macedonia 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasmo, él se quedó por algún tiempo en Asia. Quiero destacar 3 cosas antes de ir a los principios que quiero compartir con ustedes, que quiero que se vuelvan principios de oración también. Dice, pasadas estas cosas. Voy a hablar un poco acerca del contexto de este versículo, de este pasaje. Pero dice, Pablo se propuso en el espíritu ir a Jerusalén. O sea, era algo del Espíritu Santo, era algo del Señor, era algo del Espíritu de Dios. No era un deseo simplemente de ir a Éfeso, de ir a Jerusalén, de ir a Roma. No, era algo del Espíritu. Lo que muchas veces nosotros no entendemos es que de repente Dios pone algo en nuestro espíritu, pone algo en nuestro corazón, un deseo, una fuerza que es más grande que nosotros, ya sea de orar por un misionero, de ofrendar por un misionero, de hacer algo por alguien o por la obra de Dios. Hoy este día partió a la presencia del Señor una hermanita, una ancianita de la iglesia. Esta mujer era fiel ofrendadora a misiones y murió en un culto misionero. Imagínense, en un día de culto misionero, ¿verdad? Ya no pudo. Su última ofrenda ya quizás no la trajo, pero era una mujer tan fiel. Y no le estoy hablando de una mujer con dinero, no, de lo poco que ella tenía siempre, pero siempre su ofrenda misionera estaba ahí. Necesitamos más mujeres y hombres con esa fidelidad para ofrendar a la obra misionera. Esto es algo que Dios pone. Ella siempre tenía esa pasión. Luego el versículo dice que Pablo también tenía la intención, era necesario para él llegar a Roma. ¿Por qué quería llegar a Roma? Porque Roma era en este tiempo la ciudad más perdida en idolatría y en pecado. Así que Pablo quería estar en esa ciudad donde Satanás había puesto su trono ahí, ¿verdad? Y estaba bien enraizado su poder ahí, ¿verdad? Él quería llegar para predicar sin duda alguna. Hablemos un poco acerca del contexto antes de ir a cuatro principios o 4 actitudes que quiero que la iglesia adopte hoy y tome como modelo de oración. Pablo había estado aproximadamente ministrando en Éfeso por 3 años y había intentado en el pasado ir, en su segundo viaje por ejemplo, Pablo quiso ir a Éfeso, pero no era el tiempo de Dios, no pudo ir. Ahora sí, el versículo dice que en el espíritu él estaba yendo a Jerusalén, en el espíritu había llegado a Éfeso y por 3 años había ministrado. Y su ministerio tuvo un gran éxito en Éfeso. Así que
pasó algo, porque la Biblia dice, y después y pasadas estas cosas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que abrió la puerta de Pablo? Lo que lo convenció para visitar Éfeso, visitar Macedonia, visitar Acaya, visitar Jerusalén, a pesar de lo que él sabía que le esperaba en Jerusalén. Pablo sabía que le esperaba persecución en Jerusalén. Sabía él que iban a golpearlo, torturarlo y meterlo en la cárcel. ¿Qué fue lo que pasó aquí que impulsó el corazón de Pablo? En casa ustedes pueden ir un poquito más atrás de los versículos 21 que acabamos de leer, y nos encontramos con que los hijos de una persona llamada Esceva, este señor tenía 7 hijos, y la historia bíblica dice que estos 7 hijos se la llevaban de espirituales. Así que ellos llegaban donde estaban los endemoniados y querían sacar los demonios de los que estaban endemoniados, porque ellos habían visto a Pablo, que Pablo sacaba los demonios. Así que la Biblia dice que estos 7 hermanos, hijos de Esceva, llegaron a orar por un endemoniado, y el demonio, hermanos, le salió tremendo. Conozco a Pablo, le dijo. También conozco a Cristo, porque ellos le dijeron: sal en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, le decían ellos. Y el demonio ni caso le hacía, y le dice: conozco a Pablo, sé quién es Pablo, también sé quién es Cristo, Jesucristo, pero ustedes quiénes son. Y dice la Biblia que el demonio saltó sobre ellos, ¿verdad? Y el hermano les pegó una, les arrancó la ropa, lo golpeó y salieron desnudos. Entonces el pueblo, al ver este fenómeno, entendieron la lucha poderosa que hay entre Dios y la maldad. ¿Y cuál fue el efecto que causó en toda la población? La Biblia dice que cuando la gente vio, bueno, a Pablo no le hacen esto, dice. A Pablo no lo golpean los demonios le obedecen. Pero estos hombres salieron desnudos, golpeados. Ahí el demonio los avergonzó y tuvieron que salir huyendo de esa casa avergonzados. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Es impresionante. La gente comenzó a ver la lucha que hay entre las tinieblas y la luz. Ellos comenzaron a observar el poder de Dios y también el poder diabólico, el poder satánico, que es una realidad en otras latitudes de este mundo. Si vamos a orar por los misioneros, tenemos que orar para que tengan respaldo del Espíritu Santo cuando se enfrentan a estas realidades demoníacas. El pueblo, dice la Biblia, se volvió y tomó una decisión. El pueblo fue inspirado a hacer una separación y una decisión pública en cuanto a su pecado del pasado. Habían muchos cristianos que ya se habían convertido al evangelio, y este fenómeno es bien común en muchos países donde nuestros misioneros están predicando. Por ejemplo, como hoy es el día de Costa de Marfil, quiero que sepan que en Costa de Marfil sí hay Islam, pero hay una rama del Islam que es animista. El Islam tiene mucha creencia en cosas de brujería, de espiritismos, de prácticas de santerismo. No digo que todos, pero hay una gran afinidad con esto. Y también hay prácticas animistas abiertamente, prácticas tribales abiertas en Costa de Marfil. Entonces es normal para un cristiano, entre comillas normal, que él vaya a la iglesia, pero también vaya al brujo. Que si el pastor le ora, pero no se sana, entonces va al brujo para ver si el brujo lo puede sanar. Eso es bien normal, muy normal en India, ¿verdad? Mi esposa ha estado en India. Muy normal en estos países de corte africano, ¿verdad? Muy normal en el ambiente islámico también, normal. Entonces,
cuando el pueblo vio esto que ha pasado, ellos fueron movidos por el Espíritu Santo a hacer una separación pública entre su vida de pecado, su vida del pasado y lo que ahora pretendían ser para Dios. Y dice la Biblia que todo el pueblo llevó sus libros de magia, sus libros de brujería, porque eso siempre ha existido, libros de conjuros, libros de brujería, y dice que la cantidad de libros era tanta que el cielo se oscureció de la nube negra de todos los libros quemándose públicamente. La Biblia dice que eran 50,000 piezas de plata las que más o menos tenían el costo. Si una pieza de plata, que es el mismo denario, y un denario es el salario de trabajo de un día, y si lo convertimos al salario promedio de Latinoamérica, que es $12 diarios, es el salario promedio, y lo multiplicamos por 50,000, nos da $600,000 más o menos. Usted se imagina la cantidad de libros, $600,000. Algunos dicen que era más de 1,000,000 en cuestión ya un poco contemporáneo a lo nuestro. Pero yo creo que esta iglesia quizás pudo haber sido la montaña de libros, quizás pudo llenar un edificio como este, para prenderle fuego a todos esos libros y el humo negro quemándose, hermanos, ahí libros de magia, de brujería. Y la gente hizo una decisión. La gente tomó una decisión. Nosotros tenemos que tomar una decisión pública también. Oremos para que los misioneros, la gente que se convierta, tome decisiones públicas. Yo me recuerdo un miembro que se convirtió al evangelio en un cantón donde yo fui pastor. Ellos eran famosos, ese cantón era famoso por vender chicha. Ustedes saben lo que es la chicha, ¿verdad? ¿Cuántos la han probado? Algunos pecadores ahí la han probado. Son bromas. Bueno, ellos dicen que era una de las mejores chichas de la región. Es un alcohol artesanal, ¿verdad? Entonces ellos tenían su sacadera, ¿verdad? Donde iban y sacaban el alcohol, ¿verdad? Una cosa artesanal. Dicen, yo nunca lo he probado sinceramente, que era uno de los mejores licores así artesanales. Y se convirtió el abuelo de toda esa gente. Esto era una tradición. El abuelo tenía chichas por todos lados, ¿verdad? Lugares donde hacía esto. Y sus hijos y sus nietos ahora también. Y cuando él se convirtió, él le pidió a la iglesia que fuera a cada una de las sacaderas que tenía a botar el licor. Y nos acompañaron los líderes de la iglesia, los diáconos, hermanos de la iglesia, y fuimos lugar por lugar, sacando los lugares delante de la gente. Él vaciaba el licor en el polvo y se deshacía de esas cosas. Públicamente tomó una decisión, hermano. Una decisión de seguir a Cristo. Eso fue lo que pasó aquí. Por eso dice Pablo, pasadas estas cosas. Lo que había pasado es que el pueblo quemó sus libros de brujería frente a toda la gente. Y tomaron una decisión y dijeron, no podemos servir a dos señores. No podemos estar con un pie en la iglesia y con otro fuera de la iglesia. Vamos a quemar los libros que tenemos de brujería y vamos a creer solo en el poder de Dios, dijeron ellos. Hay muchos de nosotros que deberíamos de ir ahora después del culto a botar un montón de películas y un montón de póster y un montón de cosas. ¿Qué más? Yo no sé qué más. Y música, exacto, música. Y otro montón de cosas que deberíamos de definirnos, si fuera posible, públicamente definirnos. Esta es una de las grandes luchas que los misioneros se enfrentan, que la gente tiene que definirse públicamente de lo que tiene que hacer, de su vida pasada.
quemar los puentes que los unen al pecado. ¿Cuáles son los puentes que lo unen al pecado? Dios quiere que usted navegue por los mares de su misericordia, que navegue en el mar de la presencia de Dios, hablando pues de que usted crezca y navegue y su barca vaya a los propósitos de Dios. Pero si no se desamarra del muelle, corte las amarras, y deje que su barca lo lleve a un puerto seguro, deje que su barca lo lleve a navegar, pero corte las amarras. Lo que hizo la gente aquí es que cortó todo vínculo con el pecado. Ellos se entregaron. Y dice la Biblia que también entregaban sus templos, sus templecillos de plata. Había un hombre que tenía el monopolio de la idolatría ahí en Éfeso. Él se llamaba Demetrio. Demetrio era un empresario de la idolatría. Y aquí viene mi primer principio. La actitud de Demetrio cuando vio esto fue oponerse a la verdad para conservar sus clientes. Él reúne a todos los artesanos que trabajaban la plata, el oro, el bronce, la madera, y tallaban templos de la diosa Diana, de la diosa Artemisa. Y era un negocio redondo, hermanos, era una cosa tremenda, un negociazo. Así que él dice, miren, este Pablo viene aquí con esas nuevas doctrinas. No se dan cuenta que la gente está dejando de comprar nuestros templos, está dejando de comprar esos templecitos que podían tener un costo mínimo, pero se vendían extremadamente caros. Sí, se vendían extremadamente caros. Y esta no es una práctica antigua, es una práctica presente. Es una práctica a veces hasta en disque iglesias evangélicas. Personas, pastores sin escrúpulos que están haciendo este tipo de cosas. Entonces, cuando Pablo dio ese discurso en Éfeso y decide pues él prolongar su discurso en Troas, capítulo 18, versículo 23 en adelante, y la gente comienza a atacar a Pablo. Dice la Biblia que Dios levantó a un hombre, versículo 37, y dijo: sin ser sacrílego ni blasfemo de vuestros dioses. Él está diciendo, miren, este hombre no tiene culpa, él es un gobernador. Un gobernador está defendiendo a Pablo. Está diciéndole, señores, este hombre no ha hecho sacrilegio. El sacrilegio es violentar cosas sagradas, o blasfemar sobre cosas sagradas. Él no ha blasfemado de vuestra diosa, él simplemente ha predicado a Cristo. Dice, un gobernador lo está defendiendo, un gobernador. Más adelante en el versículo 31 dice la Biblia que Pablo tenía autoridades de Asia que eran amigos de Pablo. Si vamos a orar por los misioneros, oremos para que Dios ponga gente estratégica como sus amigos, como sus aliados, que los defienda. Recuerdo uno de nuestros misioneros, no voy a mencionar su nombre, estaba en Kabul cuando se hizo una guerra. De repente se hizo una guerra terrible y todos los extranjeros corrían un peligro bárbaro. Y dice que una autoridad del gobierno que ellos no conocían, una persona del gobierno llegó en camionetas y les dijo: salgan de aquí, viene el ejército, vienen personas armadas a matar a todos los extranjeros que están aquí, salgan. Y los metió al carro, sacaron todo lo que podían sacar y lo llevó. Otro misionero en África, lo tenían rodeado con camionetas doble cabina en el desierto, con armas largas, y de la nada, dice él, del desierto, de la nada salieron patrullas de policías y lo guardaron, le salvaron la vida. Si vamos a orar, oremos para que hayan personas que defiendan amistades.
Si vamos a orar, oremos para que la gente que se está convirtiendo en diferentes latitudes del mundo tenga una definición pública de que van a seguir a Cristo. ¿Cuál fue la actitud de Demetrio? Lo que hizo él fue oponerse a la verdad para poder conservar sus clientes. Demetrio vio la verdad como un enemigo. Él, como digo, hacía pequeños templos a la diosa Diana que le dejaban grandes ganancias. Así que Demetrio comenzó a moverse con todos los artesanos, el grupo de artesanos que con sus manos hacían ídolos. Y Pablo predicó simplemente la verdad. En el versículo 26 dijo: no son dioses los que se hacen con las manos. No mencionó a Demetrio, no mencionó los templecitos que se hacían, simplemente declaró una verdad bíblica. No son dioses los que se hacen con las manos. Demetrio creía que los hombres podían crear dioses y que la gente podía creer en ellos, pero Pablo habló la verdad de Dios. Hermano, cuando un misionero habla la verdad de Dios, ustedes piensen por un momento conmigo, ¿qué pasa cuando un misionero va a una comunidad islámica, a una comunidad tribal? Y la verdad del evangelio está haciendo que la gente haga una confesión pública, tome una decisión. Y la gente está llevando sus cosas. La gente está llevando su maldad, su pecado, las cosas con las que practicaba la maldad. Las llevan a Dios y están siendo libres. ¿Usted cree que primero las tinieblas no están enojadas con ese misionero? Y usted piensa que los hombres a los que el enemigo, las personas, instituciones inclusive, que están siendo movidas por el enemigo, ¿usted cree que no se van a levantar también contra los misioneros? Eso es lo que hace aquí Demetrio. Hace que todos los artesanos se pongan en contra de Pablo. Apocalipsis 9:20 dice que no pueden ver, no pueden oír, ni pueden andar. Así son las imágenes, dice el apóstol Pablo. No pueden hacer nada, pero Demetrio se opuso a la verdad porque tenía intereses personales. Sus ingresos estaban en riesgo. Los libros que se quemaron, los templos que se destruyeron, esto comenzó a inquietar a todas las personas que vivían de esto. Y si vamos a orar, oremos para que todas las personas a las que sienten que están siendo afectadas por la verdad del evangelio van a tener venganza contra algún misionero, contra algún pastor, contra alguien ahí. En India es bien frecuente escuchar que sale por la televisión que se ofrecen tantos miles de dólares en la moneda de ellos, ¿verdad? Ofrecen ciertas cantidades de dinero porque una persona denuncie a un cristiano. Si usted lo denuncia, dice, vamos a darle una recompensa económica. Denúncielo y le vamos a dar dinero. Y todo esto, pastores que estuvieron en la cárcel hace algunos años, el año pasado creo todavía, estuvimos orando por unos pastores en India que estuvieron en la cárcel. ¿Por qué? ¿Porque eran delincuentes? No, porque estaban predicando la verdad y esta verdad estaba cambiando la gente. Y las personas que tenían intereses en particular estaban siendo afectadas. Oremos para que Dios proteja de Demetrios a nuestros misioneros. Oremos para que Dios los cuide y ponga personas, si es posible, hasta del gobierno para que los defiendan, como era el caso de Pablo, que tenía sus amistades en el gobierno. Gobernadores lo protegían. Le avisaban cuando algo iba a pasar. Y Dios estaba usando a estas personas que ni siquiera eran creyentes. Ni siquiera eran creyentes. Uno de nuestros misioneros en Camboya fue ayudado por un ángel, un cónsul, que no es cristiano. Ese hombre hizo cosas que ningún cónsul he oído yo que haga por un fulanito, por una persona que ni siquiera es importante. Ese misionero es un fulano de tal, vamos a decir así. No es nadie en términos humanos de poder o algo así.
Pero este cónsul movió cielo, tierra y mar para ayudarle. Eso solo lo puede hacer Dios, hermano. Eso solo lo hace Dios. Solo Dios puede hacer esas cosas. Ahora, Pablo también describe en todos estos versículos cuál es la actitud también de los pastores falsos. ¿Qué hacen los pastores falsos? Los falsos predicadores que ahora abundan, hermanos. Usted tiene que tener un gran cuidado con lo que está escuchando en internet. Tenga un gran cuidado. Usted pregúntele a hermanos, al pastor, a los líderes. Mire, yo estoy oyendo a tal persona, ¿qué piensa de esa persona? Pregúnteles. Porque de repente se oye bien bonito cómo hablan, cómo predican, pero sutilmente meten sus mentiras. Ellos dicen, Dios me habló, Dios me dijo, etcétera, etcétera. Y como Dios le dijo, ¿verdad? Entonces uno piensa que puede ser verdad. ¿Qué hacen los falsos pastores, los falsos predicadores? Y Pablo se enfrentó a ellos. Distorsionan la verdad para seducir a los seguidores, dice la Biblia. Si Demetrio se opuso al evangelio porque le echaba a perder su negocio, en contraste los pastores falsos o falsos predicadores vuelven el evangelio un negocio. El evangelio se vuelve un negocio para ellos. Ninguno de los eventos que nosotros hacemos de carácter misionero, por ejemplo, nunca cobramos absolutamente nada. Nunca. A mí hay gente que me dice, pastor, mire, tiene material sobre esto, tiene material sobre aquello. Yo jamás he vendido un material que yo he hecho. Jamás. Jamás. Siempre que viajo hay gente que me dice, pastor, mire, tiene predicaciones, estudios sobre liderazgo, sobre escatología, sobre mayordomía cristiana, tiene sobre estos. Aquí está, claro que sí, con mucho gusto, tráigame una USB. Lo único que pido es que la USB no venga endemoniada, porque es un mito que a estas computadoras no se le meten los virus. Es lo único, ¿verdad? De ahí están, para servir, claro. Ayer tuvimos un evento de misiones y yo de verdad fui porque de verdad soy el promotor y a veces se me olvida que soy el pastor y que tengo que estar en las cosas, pero no quería ir. Había tenido 3 noches de desvelo, 2 velas y la vigilia el viernes, y el sábado a las 6 de la mañana tenía que salir para Olocuilta con algunos misioneros y de verdad estaba bien cansado, no quería ir. Y tuvimos una asistencia bonita, llegaron varios pastores al evento, gratis. Y estamos poniendo gasolina, vehículos y todo, nuestras cosas, llevamos refrigerio, no es mucho pues, pero el evangelio no se puede vender, no podemos hacer mercadería del evangelio. Eso es pecado delante de Dios. Así que estos falsos profetas, pastores, usaban la verdad como una herramienta para sus negocios. En los versículos 29 y 30 del capítulo 20, vayan conmigo por favor. 29 y 30 del capítulo 20 de Hechos, dice, porque yo sé que después de mi partida, oigan lo que está diciendo Pablo a los hermanos en Éfeso, cuando yo me vaya, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, no le van a tener lástima al rebaño, dice. Ellos van a trasquilar a las ovejas y les van a exigir y van a mentirles. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Cuando nosotros hemos hecho viajes misioneros, nosotros vamos pagando nuestros boletos de avión. Cuando yo viajo, hermano, yo voy pagando mis boletos de avión, pago mi comida, pago mi transporte. Cuando yo viajo, yo no voy a hacer carga de ningún pastor, de ningún misionero. Nosotros a veces con recursos de la iglesia, a veces con recursos nuestros. Cuando la iglesia no ha podido, hemos tenido que poner nuestros recursos a la orden de Dios.
Y por eso esta iglesia ha sido bendecida como está haciendo hasta el día de hoy. Estamos para dar, para sembrar, para bendecir. Los pastores falsos, dice Pablo, tuercen la verdad para conseguir discípulos. Ellos quieren aprovecharse de la gente. Los hijos de Elí, dice la palabra, eran falsos profetas, falsos pastores. Primero de Samuel capítulo 2 dice que ellos se aprovechaban de la gente. Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1 en adelante lo llama a este tipo de gente lobos rapaces. Así lo llama, lobos rapaces. Mateo también lo llama lobos rapaces. Dice que seducen a la iglesia. Entonces Pablo se topó con esta actitud también de los falsos profetas, de los falsos maestros. Y nuestros misioneros están, por ejemplo, cuando yo estuve en una región del Perú hace algunos años, había una iglesia que estaba tan llena como usted no tiene una idea. Y tenía un evento que decía honrando a la diosa madre. Y ellos, la interpretación de un versículo que decía que Dios es mujer, que Dios el Padre tiene también el sexo femenino. Y entonces promueven, es un movimiento entre comillas cristiano que promueve el feminismo. Y claro, la iglesia estaba llena de personas que les encanta la corriente filosófica del feminismo. Yo no tengo nada en contra de ese movimiento, pero la gente, era increíble cómo torcían la escritura. Y me dicen los misioneros allá, pastor, esto está por todos lados. Esta es una de las iglesias más grandes, pero hay montones de iglesias de 200, de 100, de 500 personas. Y tenemos que estar en la iglesia dándole a esta doctrina porque la gente está abarrotándose. Porque la Biblia dice que el que no crea la verdad va a creer a la mentira, dice la Biblia. La gente que no crea la verdad, que rechaza la verdad de Dios, se va a terminar convenciendo de la mentira. Voy a correr un poquito más por el tiempo. La tercera actitud es la actitud de Pablo. Y esto es otro motivo de oración. Debemos de orar para que los misioneros sean como Pablo. Para que el ADN de este misionero, después de Cristo, el más grande misionero, Pablo, oramos para que ellos tengan el ADN de Pablo. Dice el versículo 20 del capítulo 20. Y como nada que fuese útil he rehuido el anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, dice Pablo. Yo por nada he rehuido anunciar y enseñar la verdad del evangelio. Cuando dice por nada, es por nada. Pablo no se detenía ni porque estaba enfermo, no se detenía ni porque había peligro, no se detenía ni porque estaba difícil de ingresar. Yo voy a ir a apoyar a un distrito en una región y de verdad que tengo un poco de temor, no les niego. Pero voy a ir a apoyar un distrito, voy a ir a enseñar a plantar CCDL en más de 60 iglesias en esa región. Es un distrito enormísimo en la sierra peruana, toda la zona de Parobamba y todo lo que termina en Bamba ahí, todo eso. Entonces, esta última vez que fui al Perú, una hermana llorando, una familia pastoral llorando, me pidieron, pastor, ¿cuándo va a nuestro pueblo para que nos enseñe eso que ha enseñado aquí? Porque yo estuve en un congreso de misiones. Quiero que nos enseñe de misiones, quiero que nos enseñe de liderazgo, quiero que nos enseñe de escatología, quiero que nos enseñe de todo lo que tenga. Hermano, yo no sé cómo me van a exprimir ahí cuando llegue, pero ellos quieren que día y noche estemos enseñando. Pero cuando yo vi cuánto tiempo hay que hacer de Lima a Parobamba, ay, hermano, me arrepentí de haberle dado mi palabra. 20 horas en bus, en una ruta que se llama la ruta de la muerte, así se llama.
Yo vi en internet, no hubiera visto mejor, pero vi unos accidentes letales. Así que al irme tengo que dejar todo en regla, mi testamento. Ya mis hijos ya saben que mi esposa no se puede volver a casar. Ellos ya saben todo eso. Son bromas. Tiene libertad de casarse ella. Pablo dice, nada hizo que yo rehusara anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas el evangelio. Hermanos, son gente desde la sierra. No sé qué vamos a comer, no sé, yo por cualquier cosa voy a llevar mis libras de queso de aquí, ¿verdad? Por cualquier cosa. Yo no sé qué va a pasar. No, vamos pagando nuestros boletos, vamos pagando nuestro transporte allá, vamos costeando nuestros gastos, solo estamos sirviendo. Lo que de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que darlo. Pablo vivía para ayudar a otros. Estas son las características del ministerio de Pablo. En el capítulo 20, desde el versículo 17 hasta el versículo 35, vemos que Pablo vivía para ayudar a otros. Y aquí vemos por lo menos 5 cosas que rápidamente voy a hablar. Pablo era humilde y compasivo. Humilde y compasivo. Versículo 17 dice: enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde mi primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. ¿Cómo servía Pablo? Con humildad y con compasión, con muchas lágrimas. Si usted le sirve a Dios, tiene que servirle así, con humildad y con muchas lágrimas, con compasión, con humildad. Pablo perseveró aún en los tiempos difíciles. Me conmovió mucho escuchar a Joaquín ayer, Joaquín Amaya, que estuvimos predicando juntos en un evento de misiones ayer en el distrito de Olocuilta. Por cierto, enviémosles un aplauso a algunos hermanos ahí del distrito de Olocuilta, a unos pastores que me dijeron: pastor, yo soy fanático de la radio, del programa de la radio, yo lo escucho todos los días, solo que me lo imaginaba más gordo, me dijeron, y más viejo. Siempre me dicen eso, que me imaginan más gordo, más viejo, me imaginan chele. Nada que ver. Y cuando me ven se decepcionan, hermano, cuando me ven. Pero Joaquín estaba contando de la experiencia que tuvo cuando fue a este viaje misionero corto de 3 meses y días, apoyar a una iglesia de un misionero allá, cuando él se enfermó, cuando sintió la muerte allá, ¿verdad? Que sintió que se iba a morir. Y él contó la experiencia ahí de cómo las oraciones de la iglesia le trajeron sanidad inmediata a él, de cómo Dios obró en eso. Yo incluso me faltó la fe y le dije a la hermana Ingrid: mire hermana, le digo, si el quinchito no se compone, hermana, paguemos la multa y vénganse, le dije yo, porque si hay que operarlo, pues véngase, tráigaselo, le dije yo. Y aquel estaba oyendo decir al pastor que no me voy a ir, que aquí me voy a quedar. Pues le dije yo, el que su gusto y su gana, decía mi mamá. Pero Pablo perseveró a través de los tiempos difíciles. Dice el versículo 19: y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Voy a correr. ¿Qué más vemos en Pablo? La actitud de Pablo. Pablo no ocultó la verdad a nadie, ni demostró tener favoritos con nadie. Versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.
Pablo le predicó a todos, a gobernadores, a reyes, a judíos, a griegos, a todo el mundo. Pablo también predicó con valor, valoró su vida como por una sola razón. Él vivió con un propósito en su vida. Y este es algo que tenemos que orar por los misioneros. Que vivan con un propósito absoluto en su vida. Miren el versículo 24, es hermoso. Pero de ninguna cosa hago caso, de ninguna cosa. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. El versículo 13 del capítulo 21 dice: yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Esa era la razón de vivir de Pablo. La razón de vivir de él era esa, precisamente. Él amaba a la gente más que cualquier cosa. El versículo 23 del capítulo 20 dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. De nadie he codiciado nada. Él amaba a la gente por lo que la gente era, no por lo que la gente tenía. Trabajó arduamente para proveer para sus propias necesidades y ayudar a otros. Dice Pablo: estas manos han trabajado para poder costearme los gastos. Fue un modelo para los líderes cristianos, y Pablo sigue siendo un modelo para los misioneros y creyentes de hoy. Versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pablo dice: las ovejas son de Dios. Él las ganó con su sangre. No son de nosotros, no son vuestras. Y finalmente, la actitud de Dios. Pablo en estos capítulos describe la actitud de Dios. Dice Pablo: la iglesia, Dios revela la verdad para que la gente pueda caminar en esa verdad. Eso es lo que Dios hace. Y este es otro motivo de oración. Cuando ores por los misioneros, pídale: Señor, revele la verdad suya a la gente, y que la gente pueda caminar por esa verdad. Para nosotros es fácil decir: vamos a predicar para que Dios revele la verdad a las personas. Pero estamos hablando de misioneros que están en otra cultura y que están en otro idioma, y que a veces el idioma lo han aprendido, pero hermano, una cosa es ir al mercado y hablar en el idioma para comprar vegetales, y otra cosa es predicar en el idioma. Es completamente diferente. Ellos tienen que ser usados por Dios para hablar. Estaba escuchando el testimonio de Francisco, el esposo de Brenda Castro, que son misioneros en Micronesia. Estaba escuchando que habían llegado de varias aldeas para escuchar un seminario que ellos estaban dando, y habían hecho grandes esfuerzos, mucha gente. La iglesia estaba llena, dice. Entonces había que traducir a diferentes dialectos. Me dice: bueno, yo voy a predicar en español, dice, y entonces traducimos solamente a un dialecto, dice, porque los demás a ver si entienden. Y lo sorprendente que mucha gente, dice el misionero, montones de gente se le acercaron y le dijeron: entendimos todo el mensaje que tú predicaste en español, lo entendimos todo, dice que le dijeron. Hemos comprendido perfectamente. ¡Qué locura!, dije yo. Yo pensé que esto se había terminado en Hechos capítulo 2. Pero Dios es Dios, hermano, no lo podemos limitar a Él. Oremos para que Dios revele la verdad a la gente y la gente camine en esa verdad. Nos mostró cómo Dios le dio a conocer la verdad a la gente y cómo la gente comenzó a caminar en ella. Entonces, Pablo quiere dar a entender que Dios le reveló la verdad a él sobre el futuro. Dios le habló a Pablo sobre el futuro y le habló 4 cosas en profecía.
No voy a ahondar mucho, ya no tengo tiempo, pero en casa pueden estudiar bien a profundidad los capítulos 19, 20 y 21 de Hechos. El Espíritu Santo le reveló a Pablo que los efesios nunca más iba a volver a verles el rostro. El Espíritu Santo ya le había dicho a Pablo que le esperaban prisiones y tribulación en la ciudad donde iba, versículo 23. Por lo tanto, la persecución no lo tomó a Pablo por sorpresa, porque Dios ya le había revelado la verdad de lo que le deparaba el futuro. Dios le había dicho, te esperan tribulaciones, prisiones. Así que cualquier otra profecía que venía, que le hablaba de esto, era solo confirmación. El Espíritu Santo preparó el corazón de Pablo para esto. Preparó el corazón de este hombre para esto. Yo estuve visitando unos misioneros y Dios me dio esta palabra justamente. Dice, Dios no te habló antes de venir aquí sobre esto que ibas a pasar. Me dijo, sí. Entonces, no te preparaste para esto que Dios te habló. Sí, no me preparé. Bueno, entonces te va a tocar prepararte aquí y entender aquí. Pero ¿qué te habló Dios? Que sí, que me esperaban pruebas, que me esperaban dificultades, pero que me iba a dar la victoria. Entonces trabaja por esa victoria, trabaja, lucha por esa victoria. Tenés que alcanzar esa victoria. Lo segundo, los discípulos que estaban en Tiro. Hechos capítulo 21, versículo 5 en adelante. Hay unos discípulos que están en Tiro que profetizaban sobre las pruebas que Pablo iba a tener. En el versículo 4 específicamente. Estas profecías eran en su mayoría para los discípulos. Pablo sabía que nunca volvería a ver a esos hermanos. Iba a ser un viaje sin retorno a Roma, pero el Espíritu Santo preparó a los discípulos para despedirlo. El Espíritu Santo le habla a los discípulos de lo que Pablo va a sufrir, pero no está preparando el corazón de Pablo el Espíritu Santo a través de esa profecía. La profecía tiene el propósito de preparar el corazón de los discípulos para que los discípulos despidan a Pablo y no lo detengan. Porque era bien difícil. Yo recuerdo la primera iglesia que salí a pastorear. Mi papá me fue a dejar. Mi papá tenía un Pickup en ese momento que era de un primo de él. Y usamos ese Pickup y me fueron a dejar porque ahí solo entraba doble cabina. Una calle tan horrible, y de ahí había que jalar las cosas porque ya no entraba el vehículo, ya no entraba carro ahí. Y mi papá me fue a dejar y me dice, ¿y dónde vas a vivir? Pues ahorita voy a dejar las cosas en una casa de un hermano. Le dije que él es el único creyente que había ahí. Y él dice que me ha preparado un espacito ahí en su casa para dormir, que me va a dar un petate. Los bichos no saben qué es un petate, es un volado ¿de qué es? Como de, no sé. Pero son bien ricos para dormir. La cosa, el problema es que esa casita era la casa del Chucho en el día y en la noche era mi dormitorio. Ese era el problema. Entonces las paredes eran de bajareque y estaba lleno de pulgas y de garrapatas. Entonces cuando yo me acostaba me caían todas las garrapatas encima. Y entonces a la semana de estar ahí me tocó ir a mi casa porque todavía tenía ropa que traerme. Y cuando mi mamá me vio todo picado, yo me quité la camisa porque donde yo soy es bien caliente. Me quité la camisa y me dijo, ¿a dónde te has ido a meter? Me dijo. Y me comenzó a escarolear todo, hermana. Yo traía garrapatas aquí detrás de las orejas, en las cejas andaba garrapatas y pulgas, en las cejas, y mi mamá comienza a expulgarme como Chuchito. No, me dijo, no te vas, me dijo, no te vas, ya voy a hablar con tu tata, me dijo, que mi papá, ¿verdad? Y ellos no estaban juntos pues desde hace muchos años, pero para eso sí le habló. Mira, me dijo, ¿por qué te lo llevaste para allá? Me dijo. Anda a traerle las cosas. ¿Cómo vas a creer que se va a ir para allá? Dice, mamá, le digo, es que no es tu decisión. Es mi decisión. ¿Cómo voy a dejar yo a los hermanos? Yo les di mi palabra que me voy a ir a trabajar con ellos. Déjame, yo veo qué hago. Y me dio un veneno blanco que le echara así en las paredes, ¿verdad?
Y con eso se murieron las animales. Yo no sé si se fueron para otro lado o se murieron, pero dejaron de molestarme. Pero eso no es nada a lo que Pablo tuvo que sufrir. Ahora, la profecía del capítulo 21, versículo 5 tenía que ver con el corazón de los discípulos. Dios estaba preparando el corazón de los discípulos. Aquí hay personas que han ofrendado a sus hijos al ministerio. Y yo sé que Dios ha preparado el corazón de ellos. Hay un hermano que llegó a llorar, no voy a decir su nombre porque no me ha dado permiso, pero llegó a llorar a mi oficina. Mi hijo se acababa de ir para el campo misionero y su hijo le había dado la noticia que iba a estudiar para ser misionero. Y llegó a llorar a mi oficina. Yo decía, ¿qué le digo a este hombre si yo soy igualito que él? Ahí lloramos juntos ahí, hermano, lo único que pudimos hacer. Pero Dios estaba preparando el corazón de él para soltar a su hijo y ofrendarlo. La tercera profecía es en Cesarea, capítulo 21, versículo 19. Las 4 hijas de Felipe, dice la Biblia, que profetizaban. Miren, déjenme hacer un paréntesis aquí. No hay cosa más linda que ver a sus hijos llenos del Espíritu Santo y siendo instrumentos de Dios. ¿Cómo cree que se sentía Felipe aquí viendo a sus hijas profetizar? Qué linda esta imagen. Felipe se había radicado ahí en Cesarea y había transmitido la fe pentecostal a sus hijas. Ellas eran jovencitas que estaban llenas de la plenitud del Espíritu Santo y profetizaron. A Pablo tampoco le asombró porque ya Dios lo había preparado. Y finalmente vemos a un profeta llamado Agabo en el capítulo 19. Agabo profetizó sobre el futuro, los futuros problemas que Pablo iba a tener. Y Dios quería que la profecía sea para cada persona una bendición. Así que Dios prepara nuestros corazones, siempre prepara nuestros corazones para las cosas que vienen. Si vamos a orar, oremos para que Dios prepare el corazón de los misioneros, de los hijos. Dice el versículo 10 del capítulo 21, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un hombre llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Agabo no dijo a Pablo que no fuera a Jerusalén. Si ustedes se fijan, el profeta no le dijo no vayas a Jerusalén, sino que le advirtió sobre los problemas. Pablo ya sabía que en Jerusalén le esperaba tribulación y dificultad. Así que la profecía se da aquí para preparar el corazón, el camino. No para que la gente no haga la voluntad de Dios, sino para preparar el corazón del misionero, de la persona. Dios, hermano, nunca va a hacer nada sin preparar nuestro corazón. Él siempre nos prepara y nos indica algunas cosas que pueden ocurrir en nuestro alrededor. Así que el Espíritu Santo ya le había dicho todas estas cosas a Pablo, 4 profecías que Dios ya se las había dicho a Pablo. Pero el propósito principal de las profecías no era hablar a Pablo, sino informarle a los creyentes más jóvenes de lo que Pablo, el apóstol maduro de Dios, ya sabía. Así que la fe de ellos no iba a flaquear al ver las pruebas que iban a venir sobre Pablo, sino que iban a ser consolados porque el Espíritu Santo ya había preparado el corazón de los creyentes más frágiles que ahí estaban. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Si vamos a orar, oremos para que Dios prepare el corazón de los hijos de los misioneros, de los propios misioneros y de su familia aquí. A mí me encantaría, por ejemplo, tener el cuidado de los padres de muchos misioneros. Estar al pendiente. No podemos estar al pendiente de todos,
Pero ¿cómo cree que un misionero se siente que tal vez está muy demasiado lejos y sus papás aquí tal vez ya son gente mayor, adultos mayores, con algunas limitantes de salud, con algunas problemáticas? Si Dios nos sigue bendiciendo, vamos a también a tener cuidado para que ese misionero se preocupe por una cosa menos ya, ¿verdad? Que su papá tiene una iglesia salvadoreña que tal vez no le va a resolver todo en la vida, pero lo va a apoyar y lo va a ayudar. Queremos ser esa iglesia también nosotros.